Capítulo 117. Season me dijo que me fuera de aquí. Lo que Ron-Hyu quiere decir Chu Guanin ciertamente hará que se sienta molesto, celoso e incapaz de soportar. Sin embargo, Mo-Ran no sabía que los sentimientos que Chu Guanin sentía por él eran realmente amor. Pensó en lo que había dicho y sintió que Ron-Hyu iba a decirle a Chu Guanin todas sus deudas. ¿Entonces Season aún sería capaz de mantener su cara derecha? ¿No te mueras de rabia? Inmediatamente dijo, no pienses en él. Ron-Hyu se rió encantador, claramente un hombre, pero tenía la cara de una nube. Con voz suave, dijo, entonces tú también debes protegerme a mí. Llévame lejos, y seré bueno. Prometo no decir nada, y no causaré ningún problema. Mo-Ran no tenía otra opción. Maldijo en voz baja y se volvió para irse. Ron-Hyu se dio cuenta de que estaba aceptando la derrota en silencio y felizmente seguido por Mo-Ran. Mo-Ran no había dado 2 pasos cuando de repente giró la cabeza. Le señaló con el dedo y le dijo en voz baja, Ron-Hyu, si no eres honesto, estoy seguro de que perderás tu alma hasta el punto de no poder tocar también la reencarnación. Si no me ofendes, entonces no te ofenderé. Si no me intimidas, entonces seré honesto, dijo Ron-Hyu. Inmortal Mo, ¿no sabes qué clase de persona soy? Eres mi antiguo benefactor. En su vida anterior, Mo-Ran estaba acostumbrado a sus palabras suaves, así que se sintió disgustado en ese momento. Sin embargo, no tenía otra opción. Vio cómo Ron-Hyu caminaba hacia Chu Guanin. No podía entenderlo en absoluto. ¿Estaba ciego? Song Ki-tong, Ron-Hyu. ¿Qué clase de personas eran? ¿Cómo puede ser que le gusten y le gusten? Si pudiera renacer frente a sí mismo en su vida anterior, definitivamente se agarraría al cuello de Ta Xianjun y abriría un cucharón de la cabeza de ese tipo para ver cuánta agua había dentro. Afortunadamente, no había terminado con lo que acaba de decir. Podía darse cuenta de que a este hombre no le interesaban los asuntos del corazón, así que se lo explicó con una sonrisa. Entonces, el ceño fruncido en la cara de Chu Guanin desapareció lentamente. Incluso pensó que había malinterpretado la vieja amistad de este joven porque su mente no era pura. Aunque su expresión no cambió, su corazón estaba algo avergonzado. Conocía el palacio, así que dijo, aunque esta calle es pequeña, no está oculta. Si quieres sentirte a gusto para saber cómo romper la barrera, entonces te llevaré a otro lugar. El otro lugar del que hablaba era, de hecho, un almacén para el tejido de ropa en el reino de los fantasmas. El lino blanco se apilaba muy alto, y sería mejor usarlo para ocultar el paradero de uno. Los 3 encontraron un lugar remoto para descansar. Los dedos de Chu Guanin tocaban la pared como el pulso de un paciente, haciendo todo lo posible para sentir la técnica del espíritu del mundo que cubría el palacio en ese momento. Sin embargo, incluso después de mucho tiempo, no pudo averiguarlo. Por otro lado, el alma de Chu Guanin se debilitaba cada vez más. Mo-Ran cubrió el dorso de su mano y retiró su mano de la pared. Chu Guanin estaba molesto e indefenso. Miró fijamente a su palma y dijo hoscamente, ¿por qué mi alma no tiene energía espiritual? ¿Puedo compartir el mío contigo? No puedo usarlo. Chu Guanin miró a Ron-Hyu a lo lejos y dijo en voz baja, tú eres un ser humano y yo soy un fantasma. Yin y Yang se bloquean mutuamente. Después de descansar en el mismo lugar por un tiempo, Chu Guanin comenzó a sondear de nuevo. Si tenía 3 almas y una técnica, podía sentir la debilidad de los encantamientos de los 4 reyes de los fantasmas, siempre y cuando pudiese sondear la barrera. Pero su energía espiritual era extremadamente débil ahora, apenas capaz de entrar en la barrera, al igual que pescar una hoja en el océano, era demasiado difícil. Después de esperar una hora, Ron-Hyu se puso algo ansioso. Corrió hacia Mo-Ran y lo retuvo. ¿No puedes salir? Mo-Ran dijo, no hagas un escándalo y siéntate aquí obedientemente. Estoy a punto de morir de ansiedad. Solo dame una respuesta definitiva, ¿podemos lograrlo? Es inútil estar ansioso. Solo espera. Ron-Hyu dijo, ¿tu Season no debería ser tan poderoso? ¿Por qué, incluso después de todo este tiempo, todavía no ha habido ningún movimiento? Sus 3 almas no han sido reunidas todavía, así que a esta alma le falta magia. ¿Puedes callarte? Cuando Ron-Hyu escuchó esto, parecía un poco molesto. Sus pestañas parpadeaban mientras se sentaba sobre la pila de telas. Después de una hora más o menos, Ron-Hyu se levantó y caminó hacia Chu Guanin. Inmortal, ¿tienes alguna otra idea? Chu Guanin no abrió los ojos,
Las yemas de sus dedos seguían apretadas contra la pared mientras decía, no. Entonces, ¿hay alguna otra forma de ayudarte a recuperar algo de tu poder mágico? Cuando Chu Guanin escuchó esto, reflexionó un momento antes de preguntar, ¿tienes energía espiritual? No. Ron Hyu se quedó un poco sorprendido. ¿Por qué preguntas así? Si lo tienes, pásamelo a mí. Ron Hyuxi dijo, ¿en realidad es así de fácil? Entonces date prisa y ten al inmortal Mo. Chu Guanin le interrumpió. Es inútil. Por supuesto, Ron Hyu no sabía que Morran no era un fantasma. Cuando oyó que Morran no podía ser utilizado, la sonrisa de su cara se congeló inmediatamente. ¿Por qué? No hay ninguna razón. Los atributos son diferentes. Morran sabía que Chu Guanin no era bueno mintiendo, y era mejor no dejar que Ron Hyu supiera que no era un fantasma. Así que le interrumpió, ¿podría salir fuera y vigilarlos? Si alguien viene, por favor vuelva e infórmenos. Ron Hyu le miró con ira, pero como los tres eran langostas en el mismo barco, no tuvo más remedio que ir al almacén cercano. A regañadientes, se apoyó en la puerta, arrancándose las uñas mientras sacaba los ojos con un par de neblinosas flores de melocotón. Morran le miró, y luego se sentó junto a Chu Guanin. Después de dudar un rato, sintió que no quería mentirle a Chu Guanin, así que le dijo, Season, creo. Quiero disculparme contigo. ¿Qué hiciste mal? Así es. ¿Todavía recuerdas el año en que me enviaste a la arena del bien y del mal como castigo? Porque cometí un crimen. Morran se detuvo, sin tener el valor de decir que tenía un anillo lascivo. La piel de la cara de una persona es realmente un asunto delicado. Puede ser tan gruesa como la Gran Muralla cuando no importa. Una vez que se nota, puede ser tan delgada como un pedazo de papel y romperse con un pinchazo. Morran bajó la cabeza, sonrojándose. Dijo en voz baja, porque he violado las reglas cuarta, novena y decimoquinta. Cuarto, robo. El noveno anillo, lujuria / caos. El decimoquinto, engaño. Por supuesto, Chu Guanin lo recordó. Cuando abrió los ojos, no vio a Morran, sino que solo dijo, mirando esa hermosa y contenida cara, Morran se sintió aún más avergonzada. Después de un rato, bajó los ojos y dijo en voz baja, Season, lo siento. Chu Guanin ya había adivinado lo que iba a decir. Aunque estaba furioso, sabía que tenía que priorizar sus acciones frente a los demás, sin mencionar que no solo se enteró del incidente con Morran, sino que dijo fríamente, ¿no has sido ya castigado? Y luego no lo volviste a hacer, así que, ¿por qué lo vuelves a mencionar ahora? A causa de ese Ron Hyu afuera. En realidad, Morran no continuó hablando. Chu Guanin tampoco dijo nada durante mucho tiempo. Después de un rato, Morran oyó a Chu Guanin burlarse. ¿Entonces es él? Sí. No se atrevía a levantar la cabeza para mirar a Chu Guanin, aunque no podía evitar tener un deseo por su discípulo en la cima de la vida y la muerte. Era normal que un joven cultivador cultivara 2 veces o tuviera un amante afuera, pero Chu Guanin era diferente. Además, no solo buscaba un amante, también buscaba una esposa. Sue Seung-yeon mimó a su sobrino. Tal vez no importa. Después de todo, Morran era una persona en sus años más débiles, y no practicaba el arte de limpiar el corazón. Era malo tener la mente despejada todo el día, así que podía hacer la vista gorda, pero Chu Guanin no podía soportarlo. Estaba disgustado, y esta reacción se podía ver claramente en los ojos de Chu Guanin incluso cuando estaba castigando a Morran ese año. Desprecio, repugnancia. Aunque habían pasado muchos años desde que había hecho lo mismo, ahora que él y Ron Hyu se habían conocido en el reino de los fantasmas, ¿cómo podía sentirse a gusto? Morran sintió que esto era exactamente lo que quería decir. No era que no quisiera informar, sino que aún no era el momento adecuado. No temía que Chu Guanin lo golpeara de nuevo, e incluso deseaba que Chu Guanin pudiera sostenerlo en sus brazos y golpearlo de nuevo. Mientras no cometiera ningún error y no enfureciera el espíritu de la tierra, estaba seguro de que si Chu Guanin se iba de mal humor, entonces Morran probablemente se suicidaría. Como tal, cuanto más lo pensaba, más se sentía incómodo. En lugar de mantener la droga de Ron Hyu, Morran preferiría ir a disculparse primero con Chu Guanin. Había tomado la decisión de que estaba junto a la puerta cuando dijo esas palabras. Si Chu Guanin se levantaba y se iba, inmediatamente se lo llevaba. No importaba lo enfadado que estuviera Chu Guanin después, no podía dejar que se fuera y desapareciera. Mientras Morran practicaba en su mente cómo bloquear el camino de Chu Guanin,
La ropa de Chu Guanin se movía ligeramente, y los hilos de seda de color rojo dorado brillaban en la tenue luz. Incluso el corazón de Morran temblaba. Él susurró: Sisun, el castigo ha terminado, el asunto ya ha terminado. ¿Por qué me dices esto?, contestó Chu Guanin. Sus ojos se inclinaron hacia un lado, y su expresión era fría. Sus delgados labios se abrieron y cerraron, e incluso tenían un tono un poco burlón. ¿Qué tiene que ver conmigo? No esperaba que dijera algo que no tiene nada que ver conmigo. Morran estaba aturdida. Pensó que su Sisun estaba completamente decepcionado con él y no quería molestarse más con él. Entonces se puso ansioso y dijo: Sisun, fue culpa mía en el pasado, así que no te enfades. ¿Por qué debería estar enfadado? ¿Por qué habría de estar enfadado? Aunque lo dijo verbalmente, su corazón no estaba satisfecho cuanto más lo pensaba. Al final, Chu Guanin dijo enfadado: sabía que no estabais tan limpios, ¿realmente queríais engañarme? Fuera de aquí, fuera. Aunque sabía que tenía un sabor amargo en la voz y que todo era una vieja deuda, Chu Guanin todavía regañaba en voz baja: qué desvergonzado. Morran estaba quieta. En vez de eso, se sentó a su lado aturdido mientras un par de ojos claros, blancos y negros le miraban fijamente. Después de un rato, dijo: no me voy. Chu Guanin se enfureció: vete. No quiero verte ahora mismo, no me voy a ir. Era claramente una persona tan odiosa, pero cuando miró a Chu Guanin, sus ojos se volvieron rojos, y en ese lugar odioso, surgió un débil sentido de compasión y terquedad. Tenía miedo de que si me iba, te escaparas. Sisun, no me dejes atrás. Chu Guanin no sabía que pensaría así. Conocía la cultura del mundo del cultivo. Después de convertirse en un campeón débil, cualquiera que no cultivara el camino del corazón, ya sea un hombre o una mujer, inevitablemente tendría un periodo de libertinaje. No fue nada extraño. Morran no era Sue Meng. Sue Meng había recibido la más excelente crianza y cuidado desde que era joven. Sus padres eran rectos y su familia era estricta en sus estudios. Por eso no actuó precipitadamente como los otros miembros de familias influyentes. ¿Pero qué hay de Morran? Una personalidad caprichosa, creciendo en los establos, sin padre, su madre era músico, solo era un hijo de puta despreocupado. Pasó sus días en el mundo, creciendo hasta la edad de 15 años cuando finalmente fue arrastrado fuera de la piscina de lodo por su tío, lloriqueando y chapoteando por todo su cuerpo. Si uno dijera que es inocente y que tiene un hermoso pedazo de jade, solo un tonto lo creería. Sin embargo, a pesar de que tenía claro que había conocido a esta belleza con 9 caras que se habían metido con Morran, Chu Guanin seguía descontento. Como no podía ahuyentar a Morran, simplemente se dio la vuelta y cerró los ojos para explorar la barrera. Mientras probaba las aguas, no pudo evitar pensar en la delicada y blanca cara de Ron Hugh. También estaba esa linda boca de color rosa pálido, Morran, que definitivamente había besado a ese nieto antes. Y esa cintura, esa figura. No pudo evitar pensar en cómo Emogan se había enredado en la cama con el parloteo de esa perra. ¡Qué asco! Escucharla era una cosa, pero ver una era otra completamente diferente. Cuanto más lo pensaba, más insoportable se volvía. Chu Guanin de repente abrió los ojos. Estaba furioso, así que se puso de pie y le dio a Morran un empujón. Fuera de aquí, Sisun. F***CK off. Morran no tuvo más remedio que bajar la cabeza y caminar lentamente hasta la puerta del almacén. Viéndole venir, Ron Hugh se sorprendió un poco. Tú, Immortal Demo, ¿qué pasa? ¿Te peleaste con tu Sisun? Morran no quería tratar con él en absoluto. Le dolía la cabeza cuando vio a Ron Hugh. La razón por la que le gustaba en su vida anterior era porque tenía algunas similitudes con Simei. Después de renacer, la razón por la que se había enredado con él era porque albergaba odio y quería hacer sentir incómodo a Ron Hugh. Pero pase lo que pase, el camino que recorrieron era como las marcas de una estaca de madera, algo que nunca podría ser restaurado. Morran dijo: no te sientes aquí. Quiero estar sola. Vete a otro lado. La entrada al almacén era la más peligrosa. Ron Hugh estaba tan feliz de irse. Sin embargo, después de dar 2 pasos, no pudo evitar darse la vuelta para mirar a Morran. De repente sintió curiosidad por saber cómo había muerto Morran, y por qué había cambiado tanto su temperamento después de no haberlo visto durante tantos años. Fue realmente extraño. Sus largas pestañas parpadeaban al ver la espalda de Morran.
De repente, sintió que algo no estaba bien. Después de mirar cuidadosamente otra vez, su mirada cayó sobre la pequeña sombra bajo los pies de Morran. Ronghyu se quedó atónito. Capítulo 118. Season ocasionalmente será engañado. Morran tiene una sombra. Él no está muerto. Muchos detalles pasaron por su mente como un relámpago. Si Ronghyu todavía tuviera carne y sangre, entonces se habría quedado conmocionado por la verdad hasta el punto de que todo su cuerpo se habría enfriado. Entonces, su sangre se le subió a la cabeza, y se le subió a la cabeza. Por un momento se quedó quieto. La reacción de una persona a un evento importante generalmente tenía mucho que ver con el ambiente en el que vivía. Por ejemplo, algunas personas suelen ser pájaros asustados, y si se encuentran con un evento inesperado, fácilmente se asustarían hasta el cansancio. Por ejemplo, Suemen era un hijo predilecto del cielo. Normalmente estaba tranquilo y sereno, y las cosas ordinarias no le alarmaban en absoluto. Para una persona como Ronghyu que había vivido en el barro toda su vida, lo primero que se le ocurrió después de experimentar las tribulaciones que experimentó antes fue si este asunto le haría daño o no. Si no lo hacía, ¿cómo podría obtener algunos beneficios de ello? Rápidamente se dio cuenta de que Morran era una persona viva que se había colado en el reino de los fantasmas. Los beneficios para él eran demasiado grandes. Solo necesitaba revelar la identidad de Morran, entonces sería un gran logro. Estaba decidido a conseguir una posición completa en el inframundo. En ese momento, estaría de buen humor y no le importaría ser lujurioso antes de morir. Mientras aprovechara la oportunidad, podría llegar a la cima incluso después de la muerte. Este era realmente un pastel que cayó del cielo. ¿Qué necesitaba hacer en la reencarnación? Sería capaz de llevar una vida más cómoda, dar vuelta a las cosas completamente, lavar su vergüenza y empezar de nuevo. Ronghyu casi podía verse convirtiéndose en un noble oficial, igual que esos otros oficiales del reino de los fantasmas. Estaba sentado en una silla de bambú con un velo azul sobre sus hombros, con un aspecto tranquilo y sereno, como si fuera un fantasma. Cuanto más pensaba Ronghyu en ello, más satisfecho se sentía. Sin embargo, pensándolo bien, su debilidad e impotencia le hicieron casi imposible escaparse de Morran para informar a los demás. Necesitaba encontrar una forma de quemar a Morran en las llamas. Sus ojos se posaron sobre Chu Guanin, que estaba vestido con un traje rojo dorado. Chu inmortal. Ronghyu se sentó junto a Chu Guanin, apoyando su cara con sus manos mientras saludaba a todos. Chu Guanin, por otro lado, guardó silencio mientras sondeaba la barrera. Sus ojos estaban cerrados como si estuvieran cubiertos de una capa de escarcha. ¿Aún no lo ha descubierto? Ronghyu intentó preguntar. Después de esperar un rato, viendo que Chu Guanin aún lo ignoraba y no lo ahuyentaba, Ronghyu se sentó allí solo. Después de decir unas palabras, dijo en voz baja: Chu Guanin, en realidad, no te he dicho la verdad. Me temo que me despreciarás si lo escuchas y no estás dispuesto a compadecerte de mí. Chu Guanin frunció el ceño profundamente. Aunque no dijo nada, todavía tenía un fuego ardiendo entre las cejas. Sin embargo, todavía se estaba conteniendo y no tenía la intención de desahogarse. Pero ¿cómo pudo este fuego escapar a los ojos de Ronghyu? La suave voz de Ronghyu era suave y débil mientras decía: justo ahora, estaba pensando que no debería haber mentido a los inmortales. Me siento mal, así que quería disculparme con el inmortal. Qué coincidencia esta apertura. Era como Mo-Ben, quería admitir sus errores. Chu Guanin no estaba disgustado al principio, pero cuando lo oyó, finalmente abrió los ojos sombríamente. No lo miró y le preguntó fríamente: ¿de qué restaurante venías cuando estabas vivo? Ronghyu se sorprendió. Xianjun. Sabes, subconscientemente miró en dirección a Morran. Sabía que las cosas no iban bien. Morran ya no tenía la intención de ocultarle nada a Chu Guanin. Ya había confesado. ¿Cómo podría ser movido añadiendo combustible al fuego? El inmortal Mo y yo, antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por Chu Guanin. Déjame preguntarte, ¿de qué restaurante venías cuando aún estabas vivo? Ronghyu se mordió los labios y dijo: el pabellón del durazno inmortal de la Torre Xiantao. Sí, el pabellón del durazno inmortal. Chu Guanin repitió sus palabras con una mueca de desprecio en la cara. Una vez más, permaneció en silencio, pero esta vez, su expresión fue extremadamente aterradora. Ronghyu echó un vistazo a Chu Guanin unas cuantas veces, frunció los labios y preguntó: Chu inmortal, no me despreciarías, ¿verdad? Chu Guanin, mi vida es miserable,
mi cuerpo débil, y me vendieron a un restaurante cuando era niño. Si tuviera elección, como no querría ser como un demonio inmortal, valiente y exterminador. Mientras Ron Hugh hablaba, suspiró y murmuró en un tono deprimido. Si tan solo pudiera convertirme en un rey inmortal después de reencarnar, entonces eso sería genial. La personalidad del alma no cambiará a causa de la reencarnación. Lo siento, pero no estamos del mismo lado. Al estar bloqueado por él, la sonrisa en la cara de Ron Hugh no vaciló al bajar la cabeza y decir, lo sé, no hay manera de compararse con un rey inmortal. Esto es solo una esperanza extravagante en mi corazón. Para la gente como nosotros, si no nos damos un poco de esperanza, si no nos damos cuenta, me temo que no duraremos más de un año en el restaurante. Viendo a Chu Guanin permanecer en silencio, Ron Hugh miró a Morran por el rabillo de su ojo, adivinando que probablemente no podía oír lo que le estaba diciendo a Chu Guanin. Luego suspiró suavemente y dijo, después de todo, los huéspedes del restaurante suelen ser vulgares y feroces, y no nos tratan como personas. En ese momento, poder recibir a un benefactor como Immortal Mo ya sería una hazaña envidiable. Chu Guanin no dijo una palabra, pero el dorso de su mano se pegaba a la pared como si sus meridianos estuvieran reventando. Si tuviera la energía espiritual, habría podido hacer 5 agujeros a través de la pared. Lo retuvo por un tiempo, pero aún así no pudo reprimirlo. En voz muy baja, dijo, ¿por qué habría de tener envidia? La cara suave y encantadora de Ron Hugh reveló un rastro de afecto, ni más, ni menos. Perfecto. El inmortal Mo es un buen hombre. A pesar de que estaba confundido y tomó mi dinero, creo que no le había servido bien antes. En el pasado, siempre ha sido una persona razonable y su temperamento también es muy agradable. Chu Guanin escuchó en silencio con expresión fría. En nuestro edificio, todos los que le han acompañado le han estado siempre agradecidos. Muchos de los sirvientes esperan ansiosos su regreso. ¿Va a menudo? Ron Hugh fingió sonreír amargamente. ¿Con qué frecuencia? Desde que el inmortal ha hecho esta pregunta, no tengo ni idea en mi corazón. Entonces dime cuántas veces fue allí, a quién fue a buscar y cuándo fue la última vez que fue. Los labios de Chu Guanin eran como dagas mientras se movían arriba y abajo, cada pregunta era como una luz fría, podía matar a Morran. No recordaba con qué frecuencia venía, pero aún puedo verlo cada 30 días más o menos. En cuanto a quién buscar, no está arreglado, suspira, pero todo esto está en el pasado, así que no hay necesidad de que el inmortal Chu lo culpe. Te pregunté cuándo fue la última vez que se fue. La cara de Chu Guanin estaba fría como el hielo. Habla. En realidad, desde el día en que Morran renació, nunca fue a visitar a Ron Hugh, ni fue al burdel. Pero mirando la cara de Chu Guanin, Ron Hugh sabía que no podía responder a la verdad, así que fingió estar confundido y añadió algo de leña. Yo también. No puedo asegurarlo, pero antes de morir, podía ver ocasionalmente a Immortal Mo dentro de la biblioteca. No debería estar muy lejos. Antes de que pudiera terminar su frase, Chu Guanin se levantó repentinamente y retiró sus 5 delgados dedos. En la noche nebulosa, todo su cuerpo temblaba ligeramente, y sus ojos estaban llenos de chispas de fuego. Ron Hugh estaba secretamente encantado con su corazón. Pensó para sí mismo que este soberano celestial era fácil de engañar. Era un joven maestro que siempre andaba con otros en el Wendy Moon Stadium. Sabía que en el momento en que abriera la boca, una persona erguida como Chu Guanin mordería definitivamente el anzuelo. Sin embargo, la cara de Ron Hugh mostraba una expresión de temor que había preparado de antemano, y dijo apresuradamente, Inmortal Chu, ¿qué pasó? ¿Dije algo malo? Ahora que todo esto ha sucedido en su vida pasada, definitivamente no podría culpar a la Inmortal Mo por ello. Él no es una persona malvada. ¿Necesita que me lo digas? Chu Guanin tembló de rabia y dijo con dureza, le estoy dando una lección a mi discípulo, ¿y ahora te toca a ti ocuparte de ello? Chu inmortal. Chu Guanin lo ignoró. Sus ojos estaban llenos de frialdad, pero también había una ira ardiente en ellos. Apartó a Ron Hugh, que estaba de pie frente a él, y se dirigió hacia la puerta del almacén. Morran se sorprendió y rápidamente giró la cabeza. Season. Chu Guanin retractó sus manos, como si sintiera que estaba sucio tocar su cuello. Era como un guepardo que esperaba una oportunidad para matar. ¿Qué más podría decir? Los castigos que recibió de la arena del bien y del mal no lo despertaron. Obviamente, había admitido sus errores y actuado delante de él,
¿Quién iba a pensar que alguien iría en secreto al pabellón del melocotón de manga rota de Taolou y llamaría a un sirviente? Morran no sabía que estaba siendo engañado, pero cuando vio la expresión de enojo en la cara de Chu Guanin, se sintió indignado y disgustado. No sabía si estaba equivocado, pero aún así podía reprimir su ira. Mo Weiyu, ¿son ciertas tus palabras? ¿O son falsas? La voz de Chu Guanin era ronca, sus pestañas crujiendo mientras hablaba en voz baja. Tú. Su carácter es realmente malo, es difícil convertirlo en algo. Estas palabras eran como una roca que caía al mar, causando incontables salpicaduras de agua. Morran tembló de repente y dio 2 pasos hacia atrás. Agitó la cabeza y lo miró con la mirada perdida. Eso no está bien, eso no está bien. Estas fueron las palabras que salieron de la boca de Chu Guanin porque estaba extremadamente decepcionado de sí mismo en su vida anterior. ¿Por qué diría eso otra vez? Morran no sabía lo que había pasado, pero estaba ansioso. Quería hablar, pero fue interrumpido por Chu Guanin. La ira en sus ojos era como un fuego salvaje, quemando sus ojos rojos. Dijo roncamente, ¿cuánto tiempo vas a seguir mintiéndome? La mente de Morran estaba en caos. ¿Qué clase de mentira era esta? ¿Qué sabía Chu Guanin? Tenía demasiados recuerdos sucios y no podía mostrar su cara. Así, cuando vio la mirada aterradora de Chu Guanin, Morran no esperaba que fuera Ron Hyu. Chu Guanin siguió adelante, paso a paso, haciendo que Mo Weiyu se retirara hasta que no tenía a dónde retirarse, poniendo su espalda contra la pared. Chu Guanin se detuvo en su camino. Miró la cara de Morran, que estaba casi muerta. Morran no pudo evitar sentirse ahogado cuando escuchó la voz de su Sisun. ¿Qué quieres que haga? Seguir siendo engañado por ti, cabreado por ti, y jugando en la oscuridad. Pensé que habías cambiado de bueno a bueno, pensé que el chico podría enseñarme a pensar que eras mejor. Pensé que podría enseñarte bien. Lentamente cerró los ojos durante un rato antes de hablar en voz baja. La madera podrida no puede ser tallada. Sisun, púdrete. ¿No lo entiendes? Chu Guanin abrió repentinamente los ojos, que estaban llenos de frialdad. Mo Weiyu, me decepcionas demasiado. ¿Cómo esperas que finja que no sé nada y vuelva al mundo de los mortales contigo? Agarró la muñeca bajo su ancha manga y agitó la cabeza. Sus ojos estaban mojados y rojos. Sisun, no te enojes. Si me equivoco otra vez, lo cambiaré, ¿de acuerdo? No me ahuyentes. Cambiar. En ese momento, Morran ya había dicho que cambiaría. ¿Cambió? Si no se reunió con Ron Hyu, ¿cómo podría saber todas estas tonterías? Dicen que la tensión es caótica, pero Chu Guanin fue el más tranquilo de todos. Sin embargo, tenía una fuerte personalidad y estaba emocionado. Además, tenían una relación terrible y él actuó como si lo hubiera hecho, razón por la cual se las arregló para engañar a los suyos para que lo hicieran. Chu Guanin fue arrastrado por Morran. Levantó la mano para llamar a la Inquisición del Cielo en un ataque de furia, pero ¿dónde podría conseguirlo? Estaba tan enojado que estaba al borde del colapso. Si estuviera vivo, habría vomitado sangre. De repente, una luz roja brillante se apagó, de la mano de Morran, pasó la maldita cosa a las manos de Chu Guanin. Se arrodilló ante su Sisun, su otra mano aún sosteniendo fuertemente la muñeca de Chu Guanin, temiendo que se marchase en cualquier momento. Morran dijo, Sisun, sé que he hecho muchas cosas que te hacen enojar y entristecerte. Pero después de que llegamos al mundo de los fantasmas, todo lo que te dije es verdad. Levantó la cabeza, conteniendo sus lágrimas mientras lo miraba. Todo es verdad. No te mentí. Chu Guanin se aferraba a Jiangyi, su corazón ardía de ira, pero también se sentía muy incómodo. El poder de Morran para agarrarlo era tan fuerte que no podía dejar de temblar, casi desesperado, pero se negó a dejarlo ir. Su dolor parecía como si fuera a penetrar profundamente en su alma, así que ¿cómo podría no sentirlo? Morran respondió, si Sisun es infeliz, y si no estás dispuesto a perdonarme, entonces golpéame y regáñame. Si realmente no quieres volver a verme, mi personaje es malo, y difícil de arreglar. En ese momento, de repente se atragantó. Morran bajó la cabeza y se arrodilló ante Chu Guanin. Si Sisun realmente no quiere, no quería que Chu Guanin lo viera llorar, pero sus hombros no podían evitar temblar. Sus lágrimas cayeron y mancharon el suelo silenciosamente. En el futuro, yo. Dejando el pico Sisen. Nunca más, y nunca más apareceré frente a Sisun.
pero por favor. Te lo ruego. Estaba de rodillas, con la frente casi tocando el suelo embarrado, pero la mano que sostenía la muñeca de Chu Guanin estaba tan apretada y terca que no se soltaba aunque muriera. Por favor, no te vayas. Sisun. Chu Guanin cerró los ojos. Me prometiste que volverías conmigo. Te lo ruego, no te vayas. Su corazón se sintió adolorido al mismo tiempo. Era claramente un remanente de un alma. ¿Por qué se sintió como si fuera un cuchillo cortándolo? Las furiosas llamas quemaron su corazón. Chu Guanin de repente abrió los ojos. Casi resentido dijo, ¿te lo prometí? ¿Qué hay de lo que me prometiste? Claramente conoces tus errores cuando hablas de ellos en la arena del bien y del mal. Tú del templo del cielo verde también te arrodillaste y dijiste que no cometerías otra ofensa. ¿Por qué no puedes hacerlo? Mo Weiyu, ¿realmente crees que nunca más te conoceré y nunca más te castigaré? Mo Ran se sorprendió, pero sintió que estaba perdido en las nubes. De repente levantó la cabeza y abrió los ojos húmedos. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar su frase, el Genji parpadeó con una luz roja mientras golpeaba a Mo Ran en su mejilla con maldad. En una fracción de segundo, las chispas volaron por todas partes y la sangre salpicó la pared. Chu Guanin estaba furioso, casi se ahoga con su ira. Este golpe con el látigo no le ahorró ninguna fuerza. La cara de Mo Ran se abrió una horrible herida ensangrentada, y gotas de sangre goteaban continuamente. Sin embargo, no le importaba en absoluto el dolor. Se agarró de la mano de Chu Guanin y le preguntó con los ojos muy abiertos, ¿qué quieres decir con bueno y malo? ¿Qué Green Sky Hall? ¿Y qué te he ocultado? ¿Sobre qué te mentí? Sus preguntas marearon a Chu Guanin. Quería deshacerse de él, pero no pudo. Mo Ran sintió de repente que algo andaba mal. Volteó la cabeza y miró al almacén. Ese tipo, Ron Hugh, en realidad se escabulló y huyó mientras los dos seguían peleando como un fuego furioso y ambos ojos seguían fijos el uno en el otro. De repente, Mo Ran se dio cuenta de lo que estaba pasando y su expresión facial cambió drásticamente. Sisun, hemos caído en su trampa. Ven conmigo. Este lugar no será seguro por mucho tiempo, vamos. Mientras hablaba, sacó a Chu Guanin y salió corriendo por la puerta. Antes de que pudiera dar más de 2 pasos, vio a Ron Hugh guiando a un grupo de soldados fantasmas, y no pudo evitar decir, aquí, el hombre vivo está con un alma remanente. Los dos, ¿por qué no te maté? Antes de que pudiera explicar algo, Mo Ran se aferró firmemente a la mano de Chu Guanin y lo guió por los callejones y callejones. Detrás de ellos, más y más gente empezó a perseguirlos, y más gente empezó a seguirlos. Incluso había silbatos que venían de dentro de los callejones, y Chu Guanin miró hacia atrás y vio 4 o 5 luces que convergían de los callejones, serpenteando hacia ellos como serpientes de fuego silbantes. La cara de Ron Hugh brillaba. Su cuerpo débil, que había sido acosado y humillado en el pasado, perseguía a Chu Guanin y a Mo Ran como un lobo hambriento que perseguía a su presa. Como sentía que había hecho una buena acción, su corazón estaba lleno de orgullo. Captúrenlos. La persona viva que irrumpió en el reino de los fantasmas. A mitad de camino, su brazo se retorció repentinamente. Ron Hugh miró hacia atrás con ira y vio al capitán de la guardia que le había detenido antes. No pudo evitar sentirse débil en su corazón, pero aún así dijo hoscamente, ¿por qué me capturaron? Todavía no vas a atrapar a la persona que está enfrente. Se escaparon sin permiso, ¿no querías escaparte sin permiso? El capitán le entrecerró los ojos maliciosamente. Ron Hugh se sorprendió y dijo, corrí porque quería capturarlo para el 4º rey fantasma. Lo encontré vivo. Yo fui el que descubrió que Mo Weiyu no era un fantasma, así que no pienses en capturarme. El capitán de la guardia se quedó atónito al principio, pero después de reflexionar un rato, se rió a carcajadas. ¿Lo encontraste primero? ¿Mérito? Ja, ja. ¿Yo robé tu contribución? Esa risa sin sentido se intensificó repentinamente. Creo que debes estar loco para querer sacar la cabeza. El 4º rey había visto personalmente quién era esa persona. ¿Crees que el 4º rey usaría una barrera para sellar todo el palacio para detener a un niño normal? ¿Sigues tratando de arrebatar la recompensa? Veo que estás ciego, y quieres competir con el 4º príncipe. Ron Hugh estaba tan sorprendido que se tambaleó y cayó al suelo. Delante de él había un ejército de soldados Jin que pasaban corriendo junto a él. Mientras perseguían las espaldas de Mo Ran y Chu Guanin,
Los labios de Ron Hugh temblaban incontrolablemente mientras murmuraba. ¿Los descubrieron hace mucho tiempo? El Rey Espíritu tenía mucho tiempo. ¿Se dio cuenta? ¿Y no soy el primero? No, sin contribución. Y era como si la escena de la riqueza que los saludaba a lo largo del camino se hubiera estrellado contra el suelo y estuviera siendo pisoteada por los soldados de la sombra que los rodeaban. Ron Hugh quedó aturdido por un momento antes de volverse loco de repente. Luchó por dar un salto adelante, pero su figura era demasiado débil. Era como una humilde mosca que se negaba a aceptar su destino, o como una polilla que había muerto como resultado de una vela. Su vida nunca había sido fácil. Solo tenía una cama individual, un hombre rico y sus frecuentes benefactores. Era difícil ver la luz del sol en una pequeña habitación, la cabeza de una bestia dorada, y era difícil ver la luz del amanecer. Eso había sido toda su vida. Estaba demasiado oscuro, la noche nunca terminaría. Quería el mañana, estaba dispuesto a sacrificar su dignidad, su cuerpo, su rostro, su buena voluntad y su conciencia por el mañana, por ese pedazo de esperanza. Estas eran las únicas cosas que tenía. Para obtener más de una pulgada de luz, tenía que estar ardiendo por sí solo. Espera. Espérame. Inmortal Chu, sálvame, arréstenlo. Nos traicionaste y escapaste, y entonces serás escoltado al cuarto príncipe para interrogarte. No, no, no. Los dedos de Ron Hugh, de color blanco pálido y apretados contra el suelo, su cabello estaba desorganizado por su lucha. Su bello rostro se veía especialmente espeluznante bajo la trágica luz de la luna, sus ojos sobresaliendo, mientras gritaba de manera tartamudeante, y no. Inmortal Chu, sálvame. Después de un rato gritó histéricamente, yo lo encontré primero. Yo lo encontré vivo primero. Soy yo. No puedes hacerme esto. Sin mí, no hubieras podido encontrarlos. Todos quieren robarme mis beneficios. Todos quieren robarme mis méritos. Fue arrastrado. Sus gritos frenéticos pronto se ahogaron por el estruendo de los pasos. Capítulo 119. Las 4 almas de Sisun se reúnen. Aunque Chu Guanin no escuchó lo que Ron Hyo le gritaba por detrás, supo por la batalla que no necesitaba más explicaciones. Sabía que Ron Hyo le estaba provocando a propósito en el almacén para que se enfadara y pudiera escapar e informar a los demás. Cuando pensó en cómo siempre lo había pensado 2 veces antes, pero ahora que había encontrado algo relacionado con Morran, ya no estaba tranquilo. Chu Guanin se ahogó con sus palabras. Miró hacia el lugar donde Morran corría, a unos pocos metros por delante de él, y no pudo evitar preguntar, ¿qué pasó antes? ¿Has estado antes en el pabellón del durazno inmortal? Inesperadamente, Morran escuchó el nombre que casi había olvidado, y se tambaleó y regañó en voz alta, Ron Hugh, bestia. ¿Dijo que fui al pabellón del durazno inmortal otra vez? ¿Cómo podría volver? Sisun, ¿dijo que te estaba mintiendo por esto? Nunca he estado en esos lugares desde la arena del bien y del mal. Nunca he engañado a Sisun. Si Sisun no me cree, entonces usa el Hyangui para atarme e interrogarme de nuevo. No es necesario. Chu Guanin miró hacia abajo y vio que todavía estaba agarrando fuertemente a Morran. Pensó en cómo había usado la vida infundida con su poder espiritual para quemar a Morran en pedazos. Espera un minuto, un arma divina. La luz fantasmal del fuego iluminó su rostro en la noche oscura. Chu Guanin la miró fijamente durante un rato. Su corazón estaba turbado mientras intentaba verter la energía espiritual del fuego en su palma. Inmediatamente sintió una fuerte oleada de energía corriendo hacia él. Chu Guanin de repente entendió dónde conseguir la fuente de energía espiritual. Entre los vivos y los muertos, aunque ya no podían comunicarse entre sí, la fuerza divina no se preocupaba por los fantasmas o demonios. Mientras el arma no resistiera, todo sería igual. A mitad de su carrera, de repente se dio cuenta de que Chu Guanin se había detenido. Se dio la vuelta y preguntó ansiosamente, Sisun, ¿qué pasa? Su cara aún estaba coloreada y manchada de sangre, haciendo que sus brillantes ojos negros pareciesen aún más lamentables. Chu Guanin frunció los labios. Estaba un poco avergonzado y un poco reacio a hacerlo, pero el orgullo en sus huesos le hizo sentir que a pesar de haber sido acusado erróneamente, seguía enredado con San San Rong en el pasado y merecía ser golpeado. Después de pensarlo un rato, Chu Guanin no sabía qué tono usar ni qué expresión ponerlo cara a cara, por lo que solo podía hacerlo de una manera sencilla, sin ninguna emoción ni tono. Morran,
retrocede al lado de la pared del palacio. ¿Para qué? Chu Guanin dijo rotundamente, déjame que te haga un truco. Antes de que pudiera reaccionar a lo que su Sisun quería decir, vio la luz roja de Jiangyi fluir continuamente en el alma de Chu Guanin, envolviendo toda su alma en una capa de fuego ardiente. Morran abrió bien los ojos. Viendo a Chu Guanin y al otro fantasma, las llamas desaparecieron de repente. El hombre con la túnica de color rojo dorado giró la cabeza y se dijo a sí mismo mientras sostenía la vid de sauce que escupía llamas. Morran, dale una orden a Jiangyi. Mo Ben ya sabía vagamente lo que iba a hacer. Aunque era difícil de creer, inmediatamente gritó, Jiangyi, Sisun es como yo, escucha sus órdenes. La rama de sauce voló alrededor en la mano de Chu Guanin, estallando con una serie de chispas rojas brillantes. Las hojas de la vid se desbordaban con un resplandor brillante. Chu Guanin levantó su otra mano, sus dedos rozando la vid de Jiangyi centímetro a centímetro. Por donde quiera que pasaban, una luz brillante brillaba. En ese momento, varios miles de soldados fantasmas ya habían llegado no muy lejos de ellos dos. Detrás de ellos había un muro del palacio que llegaba hasta las nubes y estaba sellado por una barrera. No tenían a dónde retirarse. Sin embargo, Chu Guanin no tenía intención de retirarse. Un rayo de luz brillante brillaba en sus ojos, creando 1000 ondas en la superficie. El fuerte viento se levantó, y sus túnicas se agitaron salvajemente. Chu Guanin sostuvo la vid de sauce en su mano y la azotó violentamente en el aire, y en ese instante, como un dragón saliendo del infierno, la luz dorada brilló brillantemente, iluminando toda la noche. Escuchó las instrucciones de Morran y ya no rechazó a Chu Guanin. En cambio, reunió su fuerte poder espiritual en el alma de Chu Guanin. Los ojos de Chu Guanin brillaron con un resplandor deslumbrante. Dijo con voz tranquila, Jiangyi, un ataúd de 1000 hombres. En un instante, un sinnúmero de enredaderas doradas surgieron de la tierra, desgarrando la vasta sala en pedazos. Viñas gruesas agarraron a los soldados fantasmas y los arrastraron hasta el centro de las vides, cerrándolas. Mo Ben se quedó atónito cuando miró la escena que tenía delante. Vio que el poder divino y el alma remanente estaban en perfecta armonía entre sí, fusionándose. Vio como la túnica de Chu Guanin ondeaba en el viento, su pelo negro como el humo. Después de su muerte, su espíritu heroico sacudió el cielo y la tierra, y nadie pudo detenerlo. Aprovechando esta oportunidad, Chu Guanin se retiró rápidamente y puso su mano sobre la pared del palacio. En un breve instante, había roto el punto débil del encantamiento. Arriba 9 pies, a la derecha 4 pulgadas, usas ataque de fuego. Morran inmediatamente saltó de acuerdo a lo que dijo, y antes de que los fantasmas pudieran reaccionar, cogió la maldición del fuego en su mano y la lanzó hacia la dirección que Chu Guanin había señalado. En un instante, la tierra tembló y las montañas temblaron. La pared del palacio que conectaba con el cielo se derrumbó rápidamente, volviendo a su altura original. La formación de sellado que protegía el área se rompió instantáneamente en pedazos. Fuera. No hubo necesidad por segunda vez. Morran saltó a la parte superior de la muralla, se dio la vuelta y sacó a Chu Guanin del palacio. Sus figuras eran extremadamente rápidas, y en un instante, desaparecieron en la oscuridad. En el estrecho callejón, Chu Guanin y Morran se apoyaron cada uno contra una pared y se miraron sin decir nada. Al final, Morran no pudo contener su risa, y se rió a carcajadas. Ese viejo borracho está tan enfadado. ¡Ay! Cuando sonrió, le dolió el corte en la mejilla. No te rías. Morran dejó de reírse. En el oscuro callejón, sus pestañas se movieron un poco mientras miraba a su oponente con sus oscuros y cálidos ojos. Sisun, ¿todavía estás enfadada conmigo? Si él hubiera dicho Sisun, me has hecho daño, Chu Guanin podría haberse sentido incómodo escuchándole, pero preguntó si estaba enfadado o no. Chu Guanin dudó un momento antes de evitar sigilosamente el tema. Date prisa y lanza tu hechizo. Escapamos del palacio de los 4 grandes fantasmas reyes, y estaba demasiado avergonzado para decírselo a los otros reyes espirituales, pero puede que no termine mientras lo saquemos. Cuando escuchó esto, supo que Chu Guanin no se iría. Finalmente pudo relajarse. Morran no pudo evitar reírse. Riendo y sufriendo, no pudo evitar cubrirse la cara. Chu Guanin, Morran sacó la lámpara de alma y la sostuvo en su mano. Bajó la cabeza y cantó un conjuro. Después de 3 rondas, la lámpara de alma de repente comenzó a brillar con una luz cegadora.
Era tan brillante que la gente ni siquiera podía abrir los ojos. Era como si pudiera escuchar las alabanzas del maestro Waisui. Ellos vinieron a través de las aguas crecientes de las fuentes amarillas, y de las aguas serenas del río del olvido. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volveremos? La voz estaba muy lejos, casi imposible de distinguir. Después de un rato, el canto "Cuando volverás" pareció estar más cerca, y entonces la voz del maestro Waisui sonó en sus oídos. ¿Por qué hay dos almas aquí? Había un rastro de duda en la borrosa voz del gran maestro Wai. Morran cerró los ojos y le contó todo el asunto al maestro Waisui en su mente. La débil voz se calló un momento antes de decir: ¿Has visto a Chu Sun de Sun Feng? Sí, maestro, no es nada. Ya que el joven maestro Chu dijo que es normal tener dos almas, entonces debería ser así. Es solo que este humilde monje nunca ha intentado recordar a dos espíritus del reino de los fantasmas al mismo tiempo. Esto tomará un poco más de tiempo. Tendré que molestar al maestro Mo para que espere un poco más. Morran miró a los 4 palacios y preguntó: ¿Cuánto tiempo tomará? Acabamos de salir del palacio de los 4 fantasmas, me pregunto cuándo nos alcanzarán. No tardará mucho, amo, por favor, tranquilícese. Mientras el maestro Waisui decía esto, su voz se volvió más tenue. Después de un tiempo, fue completamente ahogada por el elogio de "cuándo volveremos". Chu Guanin no pudo escuchar el tono del maestro Waisui, frunció el ceño y preguntó: ¿Qué pasa? El alma de Sisun es especial. El maestro Waisui dijo que tenemos que esperar un poco más. Este lugar está demasiado cerca del palacio. Vayamos un poco más lejos. Chu Guanin asintió. Los dos llegaron a un rincón y ya había amanecido. El viejo que lideraba el camino estaba a punto de empacar su puesto cuando vio a Morran. Él exclamó: ¡Ay ya! ¿Encontraste a la persona que buscabas? Morran no esperaba volver a encontrarse con él. Se quedó aturdido un momento antes de decir: lo he encontrado, lo he encontrado. Muchas gracias, tío. ¿Qué hay que agradecerme? Todo gracias a la buena fortuna de esta pequeña deidad. Suspira. ¿Cómo te arruinaste la cara? Oh, fui azotado por el fantasma de un soldado Jin. Morran inventó una historia. No me extraña, ya he dicho que las cosas normales no deberían ser capaces de hacer daño a los fantasmas. Suspira. Esto debe doler mucho. El viejo pensó por un momento, luego dejó el cajón y cocinó 2 tazones de bontons. Entonces dijo: estas sobras no se pueden vender hoy en día. Les invitaré a comer algo antes de irse. Morran le dio las gracias y observó cómo el viejo levantaba la carga de nuevo y se alejaba. Luego colocó el cuenco de bontons sobre el pequeño taburete de piedra que tenía a su lado. A Chu Guanin no le gustaba la cebolla y el puerro, pero el viejo tío roció algunas de las cebollas verdes en la sopa bonton. Entonces recogió las cebollas verdes que tenía delante y dijo: Sisun, por favor, come este tazón. Chu Guanin lo miró, pero no se negó. Cogió la cuchara y lentamente saboreó el sabor. Morran le miró mientras comía, la fría sopa del reino de los fantasmas tocando sus pálidos labios. Bonton y la sopa no eran nada diferentes, comiéndosela a la manera de un fantasma. ¿Es delicioso? No está mal. No es tan delicioso como las bontons que hiciste. Tose. Chu Guanin fue sorprendido con la guardia baja y, como si se estuviera ahogando, levantó repentinamente la cabeza y miró fijamente a la persona que tenía delante de él, que le sostenía la mejilla y le sonreía. De repente, se sintió como una ostra rota al sol, sin secretos. ¿Qué tipo de cosas he hecho? El anciano Yuen tejió sus cejas con una expresión solemne en su cara mientras intentaba ocultar el poder que su maestro había mostrado. Deja de fingir. Sin embargo, antes de que pudiera recogerlo, fue hecho añicos por la mano con la que Morran se frotaba el pelo. Chu Guanin estaba furioso y frustrado al mismo tiempo. Lo sé. Morran sacó la linterna llena de almas de su bolsa cósmica y la colocó junto al banco de piedra, luego dijo: cuando Sisun vivía, era incómodo, pero ahora ha venido al inframundo. Solo las almas humanas son honestas. Lo hice para ti, pero... Morran levantó las cejas y lo miró con una sonrisa. Pero, ¿qué culpa? ¿Temes tener hambre? ¿Te arrepientes? No podía decir estas palabras. Chu Guanin sintió que había algo malo en su corazón. Siempre tuvo más respeto por sí mismo que por los demás, y consideraba vergonzoso ser amable con los demás, cariñoso con alguien y apegado. Después de tantos años de viento y lluvia,
ya estaba acostumbrado. Este tipo de árbol enorme nunca tembló como una flor. No atraía la atención de la gente, ni se movía como una vid sedosa. Se balanceaba con el viento, haciendo que le picara el corazón. Se quedó ahí parado, silencioso y solemne, estable y confiable, protegiendo silenciosamente a la gente del viento y de la lluvia, sombreando la sombra de la gente que se apoyaba en los árboles. Tal vez fue porque nació demasiado alto, demasiado exuberante, y la gente tuvo que levantar deliberadamente la cabeza para descubrir, así que esta suave sombra fue arrojada por él. Pero los transeúntes iban y venían, y nadie levantaba la cabeza, y nadie lo veía. El campo de visión de una persona siempre estaba acostumbrado a mirar hacia abajo en lugares más bajos que él mismo, hasta que era aún más que el suyo propio. Por lo tanto, poco a poco se acostumbró y se acostumbró a ella. De hecho, nadie en este mundo nació para ser una persona dependiente. Nacieron para ser independientes. Sin embargo, las personas que siempre se aferraban a los fuertes se volvían cada vez más coquetas y gentiles. Ellos estirarían sus cinturas huesudas y usarían halagos y palabras dulces para hacer un mundo para ellos mismos. El otro tipo de personas, como Chu Guanyin, dependían de él desde que dejó la montaña. Estas personas se volvieron cada vez más decididas, más y más fuertes, y más tarde, sus rostros se volvieron como el hierro y sus corazones se convirtieron en acero. Estas personas estaban demasiado acostumbradas a ver la debilidad de los demás y a ver lo cautivador que era el mundo, por lo que no estaban dispuestas a revelar ni el más mínimo detalle de suavidad. Eran hombres de espadas, armados hasta los dientes. No exponga la debilidad, y mucho menos no sepa lo que es gentil. Después de mucho tiempo, parecía haber olvidado que cuando nació, siempre tenía sentimientos e intenciones. A veces, cuando era joven, lloraba y reía, a veces se caía y se levantaba, y a veces anhelaba un par de manos para ayudarle a levantarse. Podría haber esperado que alguien lo ayudara. Pero después de esperar una vez, no, la segunda vez, todavía no había nada. Después de todas las veces que había estado perdido, poco a poco se fue acostumbrando. Cuando alguien realmente venía a ayudarlo, solo sentía que era innecesario y vergonzoso. Solo una caída. Su pierna no estaba rota, así que ¿por qué ser tan hipócrita? ¿Y si tenía una pierna rota? Este tipo de persona pensaría, es solo una pierna rota. No es como si estuviera muerto, y si se muere, pase lo que pase, tuvo que pensar en ello después de convertirse en fantasma. Suspiro, ya estaba muerto. No importa cuánto lo pensara, sería una actuación. Estaban haciendo todo lo posible para deshacerse de la hipocresía de nacer débiles, pero antes de que se dieran cuenta, habían caído en otro tipo de hipocresía, una tras otra, con una autoestima incurable. Morran miró a esta persona desesperada para ver qué tenía que decir. Al final, Chu Guanyin no dijo nada. Frunció los labios y bajó la cuchara. Era muy infeliz. Después de un largo rato, de repente se puso de pie y dijo, intenta realizar otra técnica. Quiero entrar en la lámpara del alma. Morran quedó aturdido por un momento antes de reírse. ¿Soul Lamp es una concha de concha? Si te da vergüenza, escóndete dentro. Chu Guanyin parecía muy digno mientras agitaba las mangas. ¿Perdón? Dime, ¿de qué tengo que avergonzarme? Por supuesto que Sisun está avergonzado por. Inesperadamente, tenía la piel tan gruesa que era como si las agujas estuvieran pinchando a Chu Guanyin. Porque eres bueno conmigo. Morran también se puso de pie. Las nubes rojas del reino de los fantasmas flotaban por el cielo, cubriendo la tenue luna creciente mientras asomaba la cabeza. Esparció una capa de escarcha sobre el suelo, iluminando la cara de Morran. Dejó de reír, su expresión solemne y seria. Sisun, sé que me tratas bien. No sé si todavía puedes recordar lo que he dicho después de que hayas recuperado tu alma, pero no importa lo que pase, quiero decírtelo. A partir de hoy, eres una de las personas más importantes para mí en este mundo. He hecho muchas cosas ridículas en el pasado, y aunque tengo el mejor Sisun del mundo, todavía tengo resentimiento hacia ti. Ahora que lo pienso, me siento muy arrepentido. Chu Guanyin lo miró. Morran dijo, Sisun es el mejor Sisun, y el discípulo es el peor discípulo. Chu Guanyin al principio se sentía incómodo, pero después de escuchar las lamentables palabras de Morran, no pudo evitar hacer todo lo posible para expresarlo, y sin embargo era tan torpe como antes. Después de aguantar un rato y de no poder aguantarse, finalmente dejó salir una leve sonrisa. Asintió con la cabeza y repitió, Sisun es el mejor Sisun,
y el discípulo es el peor discípulo. Por fin tienes algo de autoconciencia. Xu Guanyin nunca fue una persona codiciosa. Daba muchas cosas a los demás, pero lo que pedía era muy poco. Aunque no tenía la amistad de Morran, era bueno que pudiera ser su persona más importante y el mejor Season. Era un hombre que era emocionalmente pobre, tan pobre que no quería mendigar. Alguien le ofreció un pequeño trozo de bollos calientes para mordisquear. Se sentía muy feliz. Estaba satisfecho mientras mordisqueaba el pastel. Por otro lado, Morran, este tipo estúpido, miraba fijamente al alma que también se reía de él. Su corazón se llenó de alegría, y dijo, Season, deberías sonreír más. Tu sonrisa es hermosa. Xu Guanyin dejó de sonreír. Autoestima. Sentía que hermoso era un elogio que solo podían recibir aquellas flores silvestres y malas hierbas que actuaban con coquetería para conseguirlo. Por ejemplo, no quería ser como Ron Hugh. Sin embargo, el buen Season de Morran, que todavía estaba pensando y alabándole, Season, ¿sabes cuando sonríes? Estaba tratando de pensar en una manera de expresar la belleza de lo que acababa de ver. Tiene que ver con la risa. 3 clics más del capitán del inframundo. Suerte para el hombre, dijo. Sí, es una sonrisa en la cara de los 9 manantiales. Esta vez, Xu Guanyin estaba realmente enojado. Ya no le importaba Morran, y de repente agitó la manga, sosteniendo la lámpara del alma, y dijo severamente, Mo Weiyu, ¿por qué sigues siendo tan obstinado? Si dices otra palabra sin sentido, yo mismo volveré al Palacio de los 4, lo que es mejor que volver al mundo de los mortales para escuchar tus tonterías. Morran estaba aturdida. 9 primavera. ¿Estaba equivocado? En el inframundo, había una bonita sonrisa en su cara. No, no hay problema. En la intersección, la disputa estaba todavía un poco abierta, y Morran no sabía lo que había dicho mal. Sin embargo, como su Season le había pedido que se callase, podía simplemente callarse. Con este pensamiento en mente, Morran se rascó la cabeza y arrinconó a Xu Guanyin. En ese momento, el lento conjuro en su mente se hacía cada vez más fuerte. Morran trató de interrogarlo. Maestro Wai Sui, ¿ya has terminado? Después de un momento de silencio, se escucharon los sonidos de los peces de madera. Era como si la voz del maestro Wai Sui se hubiera vuelto muy clara en sus oídos. Enseguida. Cuando la voz de Wai Sui se desvaneció, motas de luz dorada salieron del segundo alma de Xu Guanyin. El alma que estaba frente a él se volvió cada vez más tenue mientras la luz dorada se dispersaba. Al final, se convirtió en miles de luciérnagas y fluyó hacia la lámpara del alma como un río de estrellas. Morran escuchó la voz del maestro. Llegó a través del agua de Yellow Springs, y llegó a través de la tranquila y serena Wangchuan River. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volveremos? Todo el sufrimiento fue lavado hasta quedar pálido por la voz del Buda, que fue larga hasta el punto de casi suspirar. Morran, que sostenía la lámpara del alma, sintió que su cuerpo se hacía más ligero y etéreo. ¡Boom! Se podía oír el sonido nítido de un pez de madera. Era como si una hoja afilada hubiese hecho añicos repentinamente la recitación borrosa. Morran de repente abrió los ojos, como si se hubiera despertado de su estupor. Todo en el reino de los fantasmas se había disipado, como un gran sueño que no había tenido en mucho tiempo. Se encontró tumbado en una balsa al lado del puente del desamparo en el pico Sisen. Debajo de la balsa había un torrente torrencial de agua, salpicando en todas direcciones. El cielo era verde cangrejo, pero ya había sido teñido de rojo claro, las hojas de bambú a ambos lados del río volaban en el aire, y el sonido de miles de hojas era fresco y tierno. Parecía que estaba amaneciendo. Parpadeó vagamente. De repente se dio cuenta de que la lámpara de almas en sus brazos había desaparecido. Estaba tan sorprendido que su mente se quedó en blanco y se sentó abruptamente. Season, no grites, alguien dijo a la ligera. Volvió su pálida cara y vio al maestro Wai Sui sentado en la orilla. Golpeó el pez de madera en la piedra azul y levantó los ojos. Si gritas, no podrá oírte ni siquiera en este momento. La lámpara de alma fue colocada al lado de los peces de madera. Estaba desbordante de luz de colores, ondulando con luz dorada, y la fuerza del alma de Xu Guanyin era indescriptiblemente bella. Wai Sui cogió la lámpara del alma, se levantó de la roca y asintió a Morran. Joven benefactor Mo, lo has hecho bien. Morran se levantó con un gruñido y saltó de la balsa a la orilla. Él arrastró a Wai Sui y preguntó ansiosamente, Maestro, vayamos a la sala del cielo helado para encontrar el cuerpo mortal de Season. Más rápido,
Temo que su alma se disperse si llego tarde. Wicey no pudo evitar reírse. ¿Cómo puede ser dispersado tan fácilmente? Entonces, continuó, no tengas tanta prisa. Este humilde ya le ha dicho al benefactor Sue que hable con la cabeza de tu secta. El cuerpo mortal de Chu Guanin ya debería haber sido trasladado al pabellón del Loto Rojo. Este humilde va a cultivar en reclusión y devolverá el alma de tu Sisun a su cuerpo. Morran dijo, entonces vamos rápido. Al ver que no sonreía, dijo apresuradamente, maestro, tómate tu tiempo. No hay necesidad de apresurarse. Sin embargo, sus cejas estaban claramente arrugadas, y caminó hacia adelante con conciencia. Incluso quería estirar la mano y tirar de la manga de Wicey, pero no parecía tener ni un poco de prisa. Wicey agitó la cabeza, suspiró y dijo, es inútil tener prisa. Morran hizo un gesto con la mano repetidamente. No hay prisa, no hay prisa. Es solo cuestión de tiempo. Sí, es más importante estar a salvo. Cuando un alma espiritual abandona el cuerpo, no puede ser devuelta al cuerpo en un instante. De lo contrario, si vas contra los cielos, tu alma se destrozará fácilmente. Este monje se tomará su tiempo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Tómate tu tiempo. Morran estuvo de acuerdo, pero no pudo evitarlo. Dudó un momento antes de preguntar cuidadosamente. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará Sisun en revivir? 5 años. Así que así son las cosas. 5 años son 5. 5 años. La cara de Morran se puso pálida de miedo, sintiendo como si se estuviera ahogando. 5 años como mucho. Morran,